Muy buenos días. Hoy estamos con Jacqueline Castillo, presidente de MAFAPO, Madres de Falsos Positivos. Estamos también con el sargento Carlos Eduardo Mora, inspector de Derechos Humanos, y con Daniel Mendoza Leal, pues abogado, periodista y autor de la serie Matarife. Entonces, Jacqueline, ¿nos quiere saludar? A todos muy buenas tardes, buenos días, buenas noches en todos los rincones donde nos están viendo. Carlos. Igualmente, muy buenos días o buenas tardes a todo el mundo desde donde nos estén viendo. Un fuerte abrazo. Bueno, Daniel, no sé si quieres saludar. Jacqueline, ¿cómo estás? Su merced linda. Muchas gracias por estar acá en el canal. Gracias a Guilaine por la moderación, por haber organizado todo con toda el alma. Muchas gracias a mi sargento Carlos, a toda la comunidad colombiana en Francia, a la comunidad colombiana en Europa y en el resto del mundo y a mis compatriotas colombianos que están allá a la distancia dolorosa. Desde acá, desde este exilio, les digo que los aprecio, los recuerdo y acá estoy con ustedes. Bueno, gracias. Estamos acá para hablar de una audiencia histórica porque esta semana 10 militares y un civil que operaba como reclutador admitieron delante de la JEP haber cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad delante de la Jurisdicción Especial de Paz. Y esto lo hicieron frente a familiares de víctimas, lo hicieron también frente a los magistrados y a decenas de miles de televidentes. Durante esta audiencia, que recomiendo a todos escuchar, yo sé que es muy largo, pero se puede escuchar por partes, al menos algunas partes, me parece muy importante, se expresaron también familiares de víctimas y magistrados de la JEP. Uno de este magistrado dijo algo que me llamó la atención, dijo: nuestro objetivo es lograr la reconciliación y eso pasa por la verdad, por conocerla. Y la reconciliación es la paz. Jacqueline, usted es presidente de MAFAPO, usted es la hermana de Jaime, que fue una de las víctimas de los casos de Soacha. Se expresó hace algunos días antes de la JEP y vamos a mirar un extracto de su intervención. Soy hermana de Jaime Castillo Peña, quien desapareció el 10 de agosto del año 2008 y apareció muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander, como guerrillero dado de baja en combate. Cuando estaba buscando a Jaime vi la noticia de lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha, pero nunca me imaginé que Jaime formara parte de este acto tan macabro que estaba viviendo Colombia. Sin embargo, cuando me entero en medicina legal que Jaime figuraba ya como un guerrillero muerto en combate, junto con los jóvenes de Soacha, después de haber enfrentado todo este proceso tan doloroso de ir hasta Ocaña Norte de Santander, 16 horas en carretera, y encontrarlo ni siquiera en un cementerio, sino enterrado en la tierra, miserablemente asesinado por la espalda. Tenía 4 impactos, en las piernas y en la espalda. Tristemente nos dimos a esta realidad y emprendimos esta lucha de buscar justicia, buscar verdad y buscar limpiar los nombres de nuestros familiares. Yo ejecuté, yo asesiné familiares de los que están acá, llevándolos con mentiras, con engaños, disparándoles, asesinándolos cruelmente, cobardemente, poniéndolos un arma y diciendo que eran guerrilleros. Eso lo dijo delante de la JEP Gutiérrez Salazar, un ex suboficial de la Brigada Móvil 15. Jacqueline, cuando usted escuchó todos estos testimonios, ¿usted tuvo la sensación de participar a un momento histórico de Colombia? ¿Y qué sintió? ¿Qué sintió en su corazón y en su alma? Aunque fue algo muy doloroso, tenemos que reconocerlo, era lo que nosotros estábamos esperando, que si no bien todos han aportado verdad, por lo menos alguno reconociera y dieran públicamente a dar a conocer estos hechos, reconocerlos que sí fueron reales y al igual lo importante era que limpiaran el nombre de nuestros familiares. Y que me imagino que fue un momento
¿Fue un momento doloroso o como de un punto de vista emocional que sintió usted? Es bastante doloroso en el sentido en que toda la confianza que yo creo que la gran mayoría del pueblo colombiano tenía hacia las fuerzas militares de saber que ellos estaban para cuidar la vida de los ciudadanos, hayan sido quienes hayan cegado la vida a miles de civiles. Y lo que a mí me duele fue la manera como los hicieron. Los ponían a correr y les disparaban miserablemente por detrás. Eso lo contaron. Sí, señora, eso lo contaron, hablaron cómo la manera de contactarlos, los llevaban en flotas, en camiones, hacia sitios muy lejanos, con el fin de que los familiares nunca los encontraran. Carlos, usted hizo parte de la Brigada Móvil 15, justamente la famosa Brigada Móvil 15 en Ocaña, norte de Santander, y usted denunció, bien antes del escándalo de Soacha, usted denunció primero en su brigada, en el ejército, y más adelante en la justicia. Sin haber nunca participado, por supuesto, de esos crímenes de lesa humanidad. ¿Cómo reaccionó usted cuando escuchó al teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado? ¿Y qué sintió al escucharle pedir perdón antes de la JEP? Vamos a escuchar un extracto de lo que contó él, y si nos podría decir después de este extracto cómo él había reaccionado cuando usted denunció adentro del ejército. Asumo mi responsabilidad en los delitos de desaparición forzada, artículo 165 del Código Penal, pero que además de eso son crímenes de lesa humanidad por desapariciones y por asesinatos de personas, en concordancia con el artículo 7º del Estatuto de Roma. Acepto en toda su integridad mi responsabilidad frente a los hechos cometidos como integrante de la Brigada Móvil número 15 para los años 2007 y 2008. Me presento a esta audiencia y a través del proceso dialógico de la Justicia Especial para la Paz para reconocer mi responsabilidad sin excusas y brindar las explicaciones correspondientes frente a la articulación de la empresa criminal que se creó, se desarrolló, se formó y se organizó al interior de la extinta Brigada Móvil número 15 del Ejército Nacional con sede en Ocaña, norte de Santander. Bueno, buenas tardes de nuevo para todos o buenos días dependiendo de la hora en la que nos estén viendo. Sí, efectivamente, lo que tú dices, yo denuncié esto y estaba buscando documentos y comencé a denunciar esto desde el 2006, desde finales del 2006. Y me llama la atención algo que conoce la señora Jacqueline, que dice que se demostró que esto fue real, porque es que durante muchos años ellos querían hacer ver esto como si esto nunca hubiera pasado, que esto era un plan de la guerrilla, una guerra jurídica. No sé si Daniel, la señora Jacqueline, se acuerdan de ese término de la guerra jurídica en contra del ejército, y todos los que declarábamos éramos parte o éramos guerrilleros por denunciar estos hechos, y la estigmatización fue inmensa y peligrosa. Y ahora que pues inicia la JEP, y cuando inició la JEP, muchas personas, me incluyo yo, inclusive lloré de la alegría cuando ellos dijeron, mire, vamos a aceptar, porque yo dije, por Dios, no estoy loco, por fin van a aceptar que lo que yo estoy diciendo durante tantos años y por lo que tanto he peleado y han peleado las mamás, desde diferentes puntos, desde diferentes ángulos, ha sido verdad. Acá hubieron unos asesinatos, unas monstruosidades cometidas por miembros del ejército. Y comienzan a declarar, y vuelvo y tomo las palabras de la señora Jacqueline, algunos están hablando con verdad o con su verdad, como le digo yo, pero otros falta algo, y ese sentimiento que tengo, ese sinsabor que se da para mí, para alguna de las víctimas con que he hablado, es renuente, se siente. Entonces, pues yo no soy nadie, absolutamente nadie, no soy juez, no soy magistrado, solo una persona que vivió unos hechos para juzgar la verdad de Rincón, del coronel Rincón. Yo me imagino y sé que los magistrados a bien tendrán que escuchar, tendrán que mirar, tendrán que verificar pruebas y ver si él está diciendo la verdad verdadera y no la verdad que le conviene. Entonces yo siento que por un lado estuvo muy bien que comenzaran por lo menos a aceptar que los muertos sí los dieron, porque querían aumentar las cifras, pero faltan muchas cosas. Usted se dijo una parte,
y esperemos que la JEP haga su trabajo, como lo ha venido haciendo. Se dijo una parte, pues, ¿qué parte no sé? Lo que pasó es que las víctimas y todos los que se interesaron en estos casos, lo que se escuchó delante de la JEP, nosotros no hemos descubierto nada, ¿cierto? Porque eso se sabía desde rato. Pero eso sí fue un paso adelante muy grande porque es la primera vez que ellos lo expresan, al menos en frente del público, de la gente que, pues, que no sabía. Pero también yo escuché testimonios de familiares y yo sentí que ellos no estaban satisfechos. O sea, yo escuché un familiar que decía que ellos disfrutaban de su pensión, por ejemplo, de militar, y que realmente no habían dicho todo. Por ejemplo, ¿qué opinas tú, Jacqueline, de esto? ¿Tú qué sentiste como familiar de víctimas que estaba sentada con otros familiares? ¿Qué sentiste tú de esto? Lo que realmente duele es que el Estado siga permitiendo que, perdón la expresión, estos criminales continúen ahí en el ejército. Ellos han seguido teniendo esos beneficios de ascensos. Hemos luchado contra eso y sin embargo fueron muy pocos los que están destituidos. Entonces, de verdad que duele cómo el Estado, para dar esos excelentes resultados de que estaban ganando la guerra, estaban luchando por ese conteo de cuerpos, asesinando a la población civil de la manera más miserable. Y es lo que a nosotros nos duele todavía, que muchos de ellos están ahí activos como si nada hubiera pasado. Pero no de los que estaban declarando ante la JEP. Yo quisiera saber algo, Jacqueline. Hay muchos de ellos que ahorita están investigados y siguen activos y siguen ejerciendo sus funciones como militares a pesar de estar investigados por falsos positivos. Sí, hay varios que todavía están activos al interior del ejército. ¿Y qué rangos tienen? No sabría con firmeza contestar qué rangos tendrán en este momento, pero sé que hay muchos que están todavía activos. Y lo peor de todo, aún los que están siendo investigados continúan en las brigadas, continúan recibiendo sus beneficios. Ellos no perdieron su sueldo ni nada de sus beneficios. Pero podemos hablar de mayores, capitanes y hasta coroneles, eventualmente. Claro que sí, porque igual ellos han ascendido, como por poner un ejemplo de Mora, cuando en ese tiempo él era un cabo, ahorita es un sargento, hay muchos de ellos que lograron seguir ascendiendo sin que esto hubiese interrumpido sus ascensos. Es decir, nosotros tenemos ahorita una cantidad de militares de alto rango y eso me gustaría que me lo confirmara de pronto mi sargento Carlos. Tenemos una cantidad de militares de altos rangos que tienen investigaciones por falsos positivos y eventualmente por paramilitarismo, por vínculos con los paramilitares, por acciones homicidas en contra de terceros, por masacres y por narcotráfico eventualmente, sargento Mora. Yo no te puedo decir cuántas personas al interior de la fuerza aún están activas y tienen investigaciones por esto de los falsos positivos, pero estoy de acuerdo con la señora Jacqueline de que los hay. Y hay un fenómeno que en lo personal lo percibo porque yo estoy al interior de la fuerza al día de hoy, y es ese fenómeno de que la persona que denunció, que pues lamentablemente no conozco a otro más que haya tomado la posición que yo tomé, es el enemigo a acabar. Si no fuera así, si hubiera más militares que no estuvieran con esto, muchos se hubieran dado el apoyo y decir, no, usted no es el enemigo, usted fue el que hizo lo correcto y usted es el muchacho a mostrar, el militar a mostrar, pero fue al revés. Entonces, yo fui el militar a acabar, el militar a desprestigiar, el militar a humillar. Yo era el ejemplo de lo que no se tenía que hacer en la fuerza, que era acabar con esa lealtad de papel que no es ninguna lealtad, sino es complicidad. Entonces, sí, ahí vimos a Zapateiro, por ejemplo, ensañándose con un sargento que denunció la violación de la niña en Vera, por ejemplo.
y lo expulsaron de la fuerza por eso, tengo entendido. Es un problema que yo soy militar activo a hoy, vuelvo y digo, y hasta inclusive hablar acá me puede traer inconvenientes, y creo que de pronto así va a ser. Pero es un problema de transbordo de los valores, es un problema de que crearon en el militar la figura de la lealtad, que no es lealtad, sino complicidad, y si usted sale de esa complicidad, pues usted se vuelve un traidor a la fuerza, y usted se vuelve un problema a acabar. El ejemplo a los demás, si usted no es leal, lo acabamos, lo masacramos, para que los demás no hagan lo que usted hizo. Y pasa, y pasa no solo en mi caso, pasa en casos de corrupción, pasa en casos de denuncias. Podemos decir que ese es un mecanismo que soporta, en últimas, se está hecho para soportar la impunidad. Para que se impunidad, para que no haya denuncias, para que no haya unas acciones en contra de los altos mandos, especialmente, que son los que dirigen todo este actuar homicida y genocida que hemos visto en los últimos tiempos de la fuerza pública, y que se concreta específicamente en los falsos positivos y en las masacres. Es que, Daniel, esa es la razón, en últimas, ¿o no? Sí. Dígame si estoy voy por buen camino. Sí, vas en buen camino, y te quería decir que el problema es que se han escuchado el dicho que dice que el mugre, la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Entonces, cuando nosotros utilizamos otros organismos del Estado para denunciar, nosotros los militares estamos saliéndonos de la casa a lavar la ropa sucia por fuera. Pero lo que no entendemos, o no entienden muchos militares, y no sé por qué, es que nuestra razón de ser, nuestro producto, nuestro marketing, todo se debe a la población civil. Entonces, ningún militar, ninguno se tiene que molestar porque un civil vaya a un batallón y pregunte, venga, ¿qué pasó aquí? Que nos fiscalicen, que nos pregunten, que nosotros demos respuestas, pero si no siquiera lo podemos hacer nosotros los militares que estamos al interior de la fuerza, mucho menos lo puede hacer un civil. Es decir, por eso, entonces, hay toda una cortina institucional también, porque en últimas las Fuerzas Armadas dependen del Ejecutivo, y el Ejecutivo es el que les da las órdenes a las Fuerzas Armadas. El comandante general de las Fuerzas Armadas, el que los manda a todos, es el presidente, ¿sí o no? Sí, institucionalmente está estipulado que el que manda a todos es el presidente. Inclusive acá es interesante porque a mí alguien me decía, una fiscal hace muchos años, vuelvo y digo, cuando esto comenzó en 2008, me dijo, Carlos, Cabo, ¿usted sabe quién tiene que ser el máximo responsable de esto? Y yo dije, pues el presidente. ¿Y quién más? Pues el ministro. ¿Y quién es el presidente? Pues Uribe. ¿Y quién es el ministro? Santos. Y me dijo, ¿y usted cree que usted va a ganar contra ellos? Y me puse a pensar, y yo decía, oh my God, tiene razón, claro. Es difícil. Y ahí fue cuando me contactaron, inclusive la misma fiscalía me contactó con Naciones Unidas porque sabían lo que se venía arriba. Es indudable que nuestro máximo comandante es el presidente, el que sea, el que esté, y tiene una responsabilidad. Yo no estoy diciendo que él haya mandado a asesinar, no me consta, no lo sé, pero que una responsabilidad tiene que haberla. Política. Carlos, pero venga, yo quiero plantearle un hecho hipotético completamente. ¿Qué pasaría si esta burbuja de silencio que cobija a las fuerzas militares, este amparo además institucional, porque está amparado por el mismo presidente, que en últimas es el que responde, porque en últimas es el que responde, como usted dice, y que está amparado por las instituciones que él gobierna? Si esta burbuja institucional se acabara y llegara un gobierno diferente que cambiara la naturaleza de las relaciones entre los diferentes miembros de la fuerza, y que ya no sea lo que usted dice, que no hablamos ya de solventar una complicidad, sino de hacer unas fuerzas militares con más pundonor, con más dignidad,
y mucho más comprometidas con el cuidado del pueblo. ¿Qué pasaría si eso sucede? Y para lograrlo hay que destruir completamente el esquema que garantiza la impunidad, especialmente de los altos mandos, que son los que ordenan los homicidios, los que ordenaron los falsos positivos, los que ordenaron las masacres, los que tienen relaciones directas con el paramilitarismo y con el narcotráfico. ¿Qué pasaría si eso se acaba? Bueno, ¿Usted cree que muchos irían a la cárcel o qué pasaría si eso se acaba? Yo te voy a cortar, no te voy a responder la parte de hipotéticamente otro gobierno, porque ustedes saben que yo soy militar y hay muchas cosas en las que no puedo opinar por mi calidad como militar activo y menos en esa cuestión que pues ahorita como está el país es muy difícil. Pero sí yo te no voy le a digo que sea contestar el gobierno de Petro, no. Mi sargento, otro gobierno, que llegue, No. entonces no hablemos de gobierno, que haya otro sistema, sargento, que haya perfecto, otro sistema. Cambiémoslo, no sistema. Gobierno, eso, que haya otro sistema que acabara eso. No, que hubiera otro sistema, se creara otro sistema para mejorar en cuanto a lo que tú hablas de las fuerzas militares, indudablemente muchos tendrían que irse. Muchos tendrían que pagar no solo por homicidios, por corrupción. Tendrían que irse para la cárcel, tendría que irse para la cárcel, ¿cierto? Algunos por corrupción, vuelvo y digo, no son todos. Pues el ejército son 250.000 hombres, yo soy militar y aún tengo el uniforme y yo me considero un militar ético, un militar muy disciplinado, extremadamente disciplinado, creería que soy yo. Y así como lo soy yo, hay muchísimos, Daniel, pero hay muchos también que tienen que irse para la cárcel. Y voy a decir algo que es muy pesado, pero alguien decía que Colombia es un país de mierda. Colombia no es un país de mierda, Colombia es un país hermoso con gente de mierda. Perdón por la grosería. Lo mismo pasa con mi institución. Mi institución es una institución muy bonita, con alguna gente de mierda adentro. Que lamentablemente los buenos nos quedamos callados o se quedan callados y dejan que los que están arriba los pisoteen y callan. Ese es el problema. Por eso la conclusión es que una gran cantidad de altos mandos de la fuerza, si eso pasara, si se cambiara el sistema que garantiza la impunidad de los miembros de la fuerza en cuanto a sus relaciones con el narcotráfico, con el paramilitarismo y con los diferentes casos de genocidios que se han dado, que son como las masacres y los falsos positivos, si se cambiara ese sistema, muchos de esos altos mandos irían a la cárcel, ¿cierto? Creo que le correspondería a la justicia mirarlo, pero sí cambiaría muchas cosas, Daniel. Sí cambiaría muchísimas cosas. Es decir, en este momento tenemos varios altos mandos implicados en una serie de actuaciones criminales que al salir de este sistema de impunidad irían a la cárcel. ¿Usted no cree que esos altos mandos en este momento, o pongámoslo hipotéticamente, en el momento en que ellos sientan que van a perder esa impunidad, harían lo que fuera para no perderla? No, Daniel, yo vuelvo y te respondo de la siguiente manera. Somos muchos hombres en la institución y hay hombres malos y hay hombres malos en los altos mandos, indudablemente. Es que yo no vengo aquí a tapar el sol con un dedo. Pero como hay muchos hombres buenos, yo confío en que la institución sabrá tomar las mejores decisiones si en el caso hipotético que tú lo dices llegaran a intentar algo. Yo estoy seguro y rifo mi vida porque hay personas buenas dentro de la institución y que sé que van a hacer lo correcto. Y rifo mi vida como he visto soldados que han muerto haciendo las cosas bien, de todos los grados. Y yo espero que así siga haciendo, que hay que mejorar muchísimo, que hay que sacar a esta gente de mierda, perdón por la grosería, o vamos a como dicen, las manzanas que casi que han perneado muchísimas y las manzanas que se quedan calladas tienen que comenzar a hablar, eso hay que hacerlo. Pero yo tampoco puedo meter a todos en una bolsa porque grave error es. No, yo tampoco los estoy metiendo, sargento, yo tampoco los estoy metiendo, pero vemos lo que vemos son casos de militares de altos rangos y varios y ancestralmente involucrados en este tipo de hechos. Entonces, y que están activos ahorita.
y que además tienen relaciones de control con la fuerza y que además tienen mando sobre hombres armados, es decir, pues tienen el uso tienen el poder de las armas en este momento. ¿Usted no cree que ellos no quisieran que continuara este sistema que les garantiza la impunidad? Daniel, te digo la verdad, los militares somos personas normales, aparte de tener el uniforme y claro, tener las armas del Estado. Pero tú dentro del ejército vas a encontrar todo tipo de pensamiento político que pues no se puede expresar. Pero claro, habrán unos que quieran que siga el sistema que está, pero hay muchísimos que quieren cambiarlo también. O sea, no es... ¿Usted considera que hay muchos militares de los altos mandos que quieren cambiar el sistema? Daniel, no sé de los altos mandos porque llevo mucho tiempo fuera de Colombia y no he vivido el día a día y mal haría yo en decirte, sí, te lo aseguro, yo sé que lo quieren cambiar, pero sí es el sentir de que, claro, el ejército, hay gente, vuelvo y digo, yo quiero el ejército como quiero a mi hija y por mi hija yo soy capaz de dar un dedo, pero si a mi hija me toca regañarla, yo la regaño porque se porte bien. Y hay muchos militares que es lo mismo, quieren mucho la institución y si les toca regañar la institución, si les toca hacer las cosas fuerte al nivel de la institucionalidad, lo harán también porque estoy seguro que así tiene que ser y así lo van a hacer, sin sacar a los malos, porque vuelvo y digo, no lo puede tapar, eso no lo puede tapar nadie. Ya. Y volviendo a lo que estábamos diciendo de la JEP, tú decías que, bueno, tú fuiste amenazado, tú fuiste la oveja negra porque tú denunciaste, etcétera, pero de estas declaraciones delante de la JEP, ¿eso no cambió la mirada que los militares pueden tener sobre ti? ¿Eso no cambió nada para ti? No, absolutamente nada, porque pues al igual, a pesar de que se dijeron, sí hubieron unas ejecuciones extrajudiciales, sí pasó X y Y circunstancia, para mí todo sigue siendo igual. Inclusive, yo pedí el retiro del servicio del Ejército Nacional hace 2 semanas. Y la respuesta, y voy a hacerlo público, del comando del Ejército cuando solicité y dije, tengo que volver a Colombia, solicito ayuda con la seguridad, fue, hágalo usted solo. Nosotros no tenemos nada que ver con su seguridad. Para que me ayudaran con una casa fiscal en Ejército, para vivir de una casa fiscal para seguridad mía y de mi familia medianamente, me tocó poner una tutela. Y eso que tenía medidas cautelares, me tocó entutelar a la institución para que hicieran lo más fácil de la seguridad, que era darme una casa fiscal. Y me contestan que ellos no tienen nada que ver, cuando inclusive la ley obliga al Ejército a que proteja a las personas que por labor de su servicio, inteligencia, contrainteligencia, como se llame, estén en riesgo ellos y su familia. No ha cambiado nada. Yo no recibí una llamada de nadie diciéndome, Mora, bueno, ¿usted cómo está? ¿Cómo se siente? Pero eso, ¿por qué se lo hicieron, sargento? Pues Daniel, porque soy el ejemplo a poner. El ejemplo es que si alguien se sale de esa lealtad, toca joderlo para que los demás no hagan lo mismo. Pero sargento, usted me está diciendo que hay muchos buenos. Que hay muchos buenos. Entonces, ¿por qué pasa eso? Pero si hay muchos buenos, sargento, si hay muchos buenos, ¿por qué pasa eso tanto? Daniel, déjame te explico. La institución es algo piramidal. Lamentablemente los que toman decisiones tienen poder de decisiones, a veces están más arriba que los que no la tienen. Entonces los que están arriba son los malos. Pero no todos. Pero entonces, ¿por qué pasa eso, sargento? Lamentablemente debe ser que ¿por qué pasa eso? Dígame por qué pasa eso. He dado con la suerte de encontrar gente, malos comandantes. Pero mira, Daniel, y te lo respondo, aún soy militar. Aún tengo el uniforme y eso quiere decir que hay gente que es buena. Porque he encontrado... Pero no está en Colombia. Y hay muchos que han salido. Por ejemplo, usted vio a Zapatero como echó al sargento que denunció a la violación de la niña en Vera. Lo mandó a sacar del ejército y cuando se iba a relacionar, cuando se iba a hablar cuando iba a hablar con los medios y a denunciar, lo atacó frontalmente con sus compañeros por denunciar una violación de una niña indígena, por llevar a la mamá a que pusiera el denuncio.
Eso fue lo que no aguantó Zapatero. Es decir, pero es que eso pasa, usted me dice que pasó con usted ¿cuánto tiempo? Hasta ahorita, usted está fuera del país, pero ¿cuánto tiempo pasó y cuánto lo atacaron? Porque yo leí el libro de Guillain. Es decir, a mí no me... yo sé lo que pasó con usted, yo leí el libro de Guillain. Entonces, con usted, pero usted es solo un ejemplo, sargento. Entonces, no es que esté lleno de buenos, yo creo, porque si estuviera lleno de buenos, usted sería la excepción y usted no es la excepción, sargento. Pero yo no creo tampoco que esté lleno de malos, Daniel. Yo tampoco creo que esté lleno de malos. Y te pido que entiendas mi posición como persona que siempre ha querido la institución y como te digo, una persona que quiere que la institución mejore. No puedo decir que todos son malos, porque yo estoy seguro de eso, sargento, estoy seguro de eso, le doy la razón. Yo no estoy diciendo que está lleno de malos. Yo creo que incluso la mayoría, como usted dice, son buenos. Perfecto. Pero lo que pasa es que arriba están los malos. Si tú quieres decir los que son los altos mandos, Daniel. Los altos mandos, porque si no, no pasaría eso. De verdad, mi sargento, si no, usted sería la excepción y usted sabe que usted no es la excepción. Usted mismo pero usted me acaba de hacer la exposición, sargento. Usted me acaba de hacer una exposición general y me dijo, el que habla acá o el que dice algo lo echan. El que dice algo lo echan, lo tratan de desleal y eso es algo que viene de arriba. Los malos están arriba. Podemos esperar que con personas como Carlos las cosas pueden cambiar. Claro, con personas como él. La idea es que usted llegue arriba. Jacqueline. Hay que tener en cuenta, yo no sé si Daniel sabe del caso de los 19 militares que fueron destituidos en La Guajira, los chicos de Atila. El caso de Atila 1, sí lo conoce. Y fueron 19 militares que fueron destituidos porque no quisieron asesinar una chica guerrillera que era menor de edad. Y cuando ellos, no sé si Daniel conoce la historia, pero cuando ellos llegan lo primero que, no sé si era un general o no sé a quién se la presentaron, se les emberriondó porque a mí no me traigan personas, yo quería era muerta, que la asesinaran y ellos por no asesinarla fueron destituidos. No recuerdo esos dos muchachos. Sí. Y a esta fecha ninguno de ellos ha sido reparado, ni lo han vuelto a integrar a la institución y les jodieron su vida. Pero eso, a ver, eso está, pues nosotros ejemplos es lo que hay, pero es que mi sargento ya me lo dijo, empezó diciéndolo con berraquera, empezó diciendo, vea, aquí hay un problema muy grande, y es un problema de fondo institucional, es un problema que el que habla lo echan, es un problema que el que dice algo tiene un piso de impunidad, que prácticamente el que dice algo lo castiga ese piso de impunidad, lo castiga, recibe un castigo porque el ejército necesita estar blindado por una burbuja de impunidad. Y así empezó el sargento ahorita y ahorita lo dijo. Pero yo no estoy diciendo que la fuerza sea mala. Guillain, yo no estoy diciendo eso y sargento. Yo creo que lo entendió Carlos. Tú estás diciendo que los altos... Sí, yo entiendo. Pero mi sargento, si ese sistema solo no operan, es decir, los sistemas sociales y los sistemas, los sistemas institucionales solos no operan, eso no es una alquimia o una energía alquímica que mueve todo solo y es la gente que la mueve. Tú tienes razón en esto, es la gente la que lo mueve. Entonces, porque si tú miras las bases de la institución y lo que está escrito es totalmente diferente a lo que hacen muchos hombres que están dentro de la institución. Y esos comandantes, a lo que tú tienes razón, claro, los que están arriba, yo no estoy hablando, pero inclusive muchas veces los que están sargento, abajo... Entonces, ¿por qué no lo decimos? Porque es que usted ya lo dijo, solo es decirlo. Los que están arriba tienen el poder y son los que manipulan ese sistema. Ahora miremos cuántos están arriba y cuántos podemos rescatar y cuántos no. Para llegar
Pero si ese sistema es así, es que la gran mayoría de los que están arriba mueven ese sistema y ese sistema es malo. Porque si arriba estuviera uno o dos que no podrían hacer, el sistema no funcionaría así. Si hubiera uno o dos malos. Pero cuando son todos malos o son el 80% malo, pues el sistema sigue girando así. No quisiera poner números porque son a ver las aseveraciones. Bueno, pero tiene que ser una gran mayoría para que el sistema siga girando así, porque si no, no. Yo tengo que estar de acuerdo en que efectivamente hay malos arriba y eso no lo puedo negar, ni vuelvo y digo, no vengo aquí a defender absolutamente a nadie, yo vengo a contar lo que pasó y que en verdad hay problemas. Vuelvo y digo, es que para mí no es fácil estar acá. No, lo sabemos, Carlos. Lo sabemos, yo es muy valiente. Sargento, yo le aplaudo su valentía y me le quito el sombrero y se me hace que es muy valiente al estar acá. Muy valiente. Decir algo. Eso se lo debe reconocer la historia. La historia de Colombia se lo va a reconocer a usted por su valentía, por su gallardía, se lo tiene que reconocer. Pero es que hay yo tengo que concretar acá, es decir, yo ato hilos, mi sargento, entiéndame. Yo vivo de atar hilos, de cruzar variables y de sacar conclusiones. Y entiéndame que la conclusión que usted me está dando a mí, la conclusión de usted me está dando a mí, es que tenemos una cúpula militar completamente genocida, asesina y que ampara ese sistema de impunidad y que está sostenida por ese sistema de impunidad. Y eso aunque no lo crea, sargento, lo dijo usted. Bueno, entonces... Pues, entendamos también que Carlos está como un militar activo aquí y tampoco puede expresar absolutamente todo lo que pudiera expresar. Yo entiendo, pero entonces, Carlos, entiéndame que como yo tengo que traducirlo a usted. Yo lo que lo estoy traduciendo porque todo lo que me ha dicho es eso. Bueno, es decir, Daniel, yo estoy acá y creo que para cerrar este tema y saltar al próximo tema, yo te entiendo, Daniel, si yo no entendiera, si yo no supiera que me debo a la vida, a los civiles, porque ese fue mi juramento, no estaría aquí hablando contigo. No estaría diciéndote lo que se estoy diciendo. Como tú lo interpretes, yo lo respeto. Si tú lo quieres ver así, me parece genial. Yo tampoco vengo vuelvo y digo, a defender a nadie, pero también pido que entiendan que por el momento que está pasando el país, porque estamos a puertas de unas elecciones, hay muchas cosas que yo no puedo decir porque simplemente estaría cometiendo un delito. Es así de sencillo. Claro, entonces me toca, por eso discúlpeme, sargento, pero entonces me toca traducírselas. A partir de las variables que usted me da, a mí me toca traducírselo a la gente como son. Y lo entendimos listo. Todos, yo creo. Volviendo a la audiencia de la JEP, justamente se habló de las conexiones entre los militares y los paramilitares. Jacqueline, ¿tú qué opinas de esto? ¿Tú escuchaste mucho hablar de los links, de los nexos que siguen teniendo, pero que tenían los militares con los paramilitares? Claro que sí. De hecho, ahí en los casos nuestros de Soacha y Bogotá, tuve la oportunidad de tener un contacto directo con un... Se fue Jacqueline. Jacqueline. Un paramilitar, que de hecho está solicitud ante la JEP que fuera a escuchar. Se cortó, Jacqueline, pero delante de la JEP, ¿los militares hablaron de estos nexos? Ellos no han aceptado estos nexos, pero sí en las versiones de la JEP algunos lo han aceptado, pero ahí hay unos involucrados directamente con los muertos de ahí del caso de nosotros y este paramilitar, con el que yo he tenido contacto directo, que él está preso en este momento. Él ya dio su versión ahí ante la JEP y eso sería importante que la JEP dé a conocer esos testimonios de ellos. La magistrada dijo ahí, los magistrados dijeron ahí en esa audiencia que ellos están abriendo otro macrocaso que es con los paramilitares, porque inicialmente ellos no iban a recibir versión de ellos, pero nosotros solicitamos desde Mafapo que este señor fuera escuchado
y es uno de los que está involucrados en las muertes de los campesinos en el Catatumbo, y es Urbano, que es el que está tratando de echarle el agua sucia al sargento Mora, cuando nosotros ahí, que ya hemos tenido pues el contacto con él, de escucharlo, cómo ellos, los paramilitares, les entregaban muertos al ejército para que los presentaran como bajas en combate, les entregaban dinero al ejército para que ellos, el favor que tenían era de poder seguir delinquiendo libremente. Entonces, obviamente no les conviene tocar ese tema, pero sí había nexos con paramilitares. Es decir, hay muchas verdades que no salieron por el momento. Tú estabas hablando de Urbano, el mismo Urbano que tú, Carlos, caíste en una trampa organizada por él, ¿cierto? Con un paramilitar y casi te mataron, y mataron a 2 de tus fuentes. Yo me recuerdo esto. El mismo Urbano que me tenía una trampa para entregarme a los paramilitares. No, las fuentes vivieron, si no hubiéramos muerto, Sí, yo creo que los 3 ese día. Pero es el mismo. Y algo que dice la señora Jacqueline es que yo no, ni siquiera busqué a los paramilitares como para que hicieran la declaración en contra de estos militares, porque si algo tuve yo en la suerte cuando llegué a la Brigada Móvil 15 fue que por informaciones, porque yo no fue el que los metí presos, los mete presos la justicia o los condena a la justicia. Por informaciones que yo de inteligencia se capturaron muchos paramilitares, estoy hablando de casi 20. Y entonces ellos mismos son los que están diciendo ahí a la señora Jacqueline y a la JEP, porque lo dijeron a la JEP, nosotros entregamos los muchachos, nosotros los llevamos, nosotros los subimos y se los entregamos al sargento así, así, así. Y tenemos que ser escuchados porque lo que está diciendo, y en el caso concreto del sargento Humano, es una mentira. O sea, el tipo no tiene ahí vergüenza en lo que está diciendo. Inclusive la palabra de uno de ellos es, está meando fuera del tiesto. Creo que fue que dijo algo así, de la sarta de mentiras que dice este sargento. Y entonces uno, claro, yo me preocupo y digo, pero si era la verdad, ¿qué verdad es? Es que una cosa es mi verdad, otra cosa es la verdad de ellos, una cosa es la verdad que a mí me conviene, otra cosa es la verdad que a ellos les conviene, pero de esto tiene que salir la verdad verdadera. ¿Y cómo es la verdad verdadera? Como decía Daniel, y así tomo las palabras de Daniel, esto es atando hilos, esto es demostrando, esto es con papeles, esto es con versiones, esto no es nada más llegar y yo decir, tal coronel mató a 45 personas, porque es que ellos ya están buscando beneficios. Ahora demuestre que usted se tiene que ganar sus beneficios. ¿Cómo? Con la verdad verdadera. Y eso es un trabajo muy grande que tenía que hacer la gente. Unir hilos, mirar pruebas, mirar versiones, mirar cómo iban estos casos en la justicia ordinaria. Porque es que hablamos de que Urbano ya estaba condenado. De lo que han dicho, ya eso estaba más que comprobado en la justicia ordinaria. Inclusive acá quiere dar muestras de ser víctima, que es doloroso para uno que lo conoce o lo conoció y supo la clase de, perdón por el adjetivo, pero la clase de monstruo que era este señor. Alias Hitler. Su alias era Hitler. Imagínate una persona que le gustaba que le dijeran Hitler. Y está libre. Y omite cosas gravísimas e importantes que si él de verdad hubiera querido pues, aportar, las hubiera dicho en la gente en su momento. Pero entonces él quiere... ¿Cómo qué? ¿Qué omite? Como los nestos con los paramilitares. ¿Cuánto dinero recibían? ¿Cómo los paramilitares les entregaban a los jóvenes? Y eso ¿Se los entregaban vivos o muertos? Vivos, vivos. Y es que estamos hablando de que eso fue comprobado en la justicia ordinaria, Daniel. Lo comprobó la justicia ordinaria. La fiscalía tomó años para comprobar eso. A mí me costó sangre, sudor y lágrimas de mi mamá que murió el año pasado, intranquila pensando que cualquier día me iban a matar por lo que yo estaba haciendo. Y ahora el sargento... ¿Qué comandantes paramilitares? ¿Usted sabe, sargento? Allá estaban los Mejía Múnera, los reductos de los Nevados, creo que eran. Estoy hablando puntualmente de alias Manuel Oleo, era el cabecilla de esa zona. Pero vuelvo y digo, acá no están utilizando esto como método de venganza, pero tienen que probar su verdad. Porque es que ante la justicia ordinaria se probó. Me dice el sargento que fue algo que a mí me dolió y fue muy descarado. Es de la cara a la justicia, a mí, que llevo 14 años asistiendo a juicio como testigo. Tengo todas las citaciones acá, las podría compartir con quien quiera. Todos los años vaya a juicio y testifique contra ellos, no contra un abogado, como 5 abogados de ellos haciéndome preguntas. Y usted está loco, y usted es un guerrillero, y usted es hasta traficante de armas llegué a ser.
y usted es lo peor y tal, y buscándome la manera de hacerme caer, ellos no iban a los juicios. Por eso es que estos juicios hay unos que ni siquiera han comenzado. Claro. 11 años para un juicio, porque no iban, porque el abogado se les enfermaba, y exigen ahora, son tan caraduras de exigir que nosotros tenemos que darle la cara a ellos. Daniel, ahí hay otro interrogante grandísimo que yo creo que muy poco se ha tocado ese tema. ¿A dónde iba a parar toda la cantidad de munición que ellos reportaban gastada en la muerte de nuestros muchachos? Hay un caso en los de Soacha que están reportados 1000 cartuchos de fusil. Hombre, para matar a una persona, mi hermano tenía 4 impactos de fusil por detrás y reportaron 367 cartuchos de fusil gastados y una granada, cuando en sus testimonios ellos no hablan de granada. ¿A dónde va a parar toda esa munición? ¿A quién se la vendían o a quién se la entregaban? ¿Dónde está esa munición? Esas son las dudas que el ejército desde un principio debió haber comenzado a Es decir, el ejército en últimas, el ejército armaba el paramilitarismo. Puede ser una hipótesis. Ahí sí estoy hablando sin variables claras. Yo creo que de pronto en cuanto a la munición, no, a la munición hay que mirar si lo que tiene la señora Jacqueline, hacer un seguimiento que pasaba con esa munición. Pero las armas, el armamento como tal, lo entregaban inclusive los paramilitares al ejército. Pero la munición es algo que ni siquiera yo había caído en cuenta el día de hoy. Y me pongo a decir, oiga, sí, ¿qué pasó con toda esa munición? ¿A dónde fue a parar? ¿Quién ganó dinero de esa munición? O a los narcotraficantes o algo así, porque ¿quién más va a comprar toda esa? ¿Quién va a comprar todo? Es decir, tiene que ser tiene que ser un grupo organizado delincuencial el que reciba eso, ya sean unos trajetos, no ya delincuencia sea un clan, normal. un cartel sí. Pero usted dice que las armas, antes los paramilitares les daban armas. Es que no, vuelvo y digo, no lo dice el sargento Mora porque no es mi verdad, Daniel. Yo viví una historia, pero lo dicen. Eso, exactamente. Lo dicen yo hablé con Loquillo, con este John Jairo. Y con John Jairo, y él dice que ellos sí les entregaban el armamento a los del ejército. Sí, claro, yo vi que recibían armamento y todo. Y era bueno, porque la mayoría de armas que les pusieron a los muchachos eran armas estartaladas. Sí, lo que no servía, lo que no servía para otros intereses. Pero hay que aclarar lo que dice la señora Jacqueline. Por lo menos este muchacho, John Jairo Pavón, que ha venido, este muchacho viene colaborando en la justicia también desde hace mucho tiempo. Fue paramilitar, ¿sabe? Han brindado medidas de seguridad. Y el tipo está a puertas de que lo maten allá en la cárcel para que se calle todo lo que él sabe. Entonces, venga, dígame una cosa. Entonces, los paramilitares les daban las armas también con las que asesinaban a los muchachos, pero también con las que los disfrazaban de guerrilleros. No solo con las que los disfrazaban, con las que se asesinaban son armas de ejército, porque pues eran las armas del ejército, pero con las que le ponían a los muchachos, muchas de esas armas venían entregadas por los paramilitares de esa zona. Las que le ponían a los muchachos. Entonces lo que vemos es un trabajo orgánico. Sí, eso sí. Eso era es decir, eso sí lo puede decir usted, hay un trabajo orgánico. Eso era una organización bien montada. Es decir, el paramilitarismo y el paramilitarismo y las Fuerzas Armadas en ese sentido operaban como un solo órgano, de un mismo cuerpo. Mire, Daniel, que en 2010 yo me reuní con el expresidente Uribe en Naciones Unidas y yo le doy mi historia, le cuento y le muestro papeles y le digo, mire, esto pasó. Y él sale y dice, hubo una unión de paramilitares, no recuerdo de paramilitares o grupos narcotraficantes con ejército. Entonces, eso es algo que ni yo, hasta ellos lo saben. Claro, había esa unión, había esa colación, ese penetramiento, esa penetración. Claro, lo decía alguien que declaró la coca, o sea, ya la coca alguien dijo, esta es la mejor coca del país. O sea, ¿sabes cuántos millones de pesos se maneja allá en el Tarra y en Norte de Santander? Estamos hablando de millones de pesos. ¿Cuánto ganó mucha de esta gente por hacer esto y decir, estamos combatiendo a los paramilitares, pero no se estaban combatiendo? Ellos podían pasar y traficar
para bajar al plan del cesar la coca. Eso me lo sé yo porque era gente de inteligencia. Y vuelvo y digo, capturé muchos paramilitares, muchos capturé yo. Y eso me costó a mí ser objetivo militar de ellos y hasta casi me matan, que me partieron, bueno, casi me matan. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, ¿dónde está esa plata también que los paramilitares le daban a ellos por dejarlos actuar? Es que esto era un gane y gane. Esto eran, por un lado, yo le muestro a mi comandante que soy el mejor y póngame medallas y déme paseos y haciéndame y déjenme salir de permiso. Y por otro lado, de los narcotraficantes, de los paramilitares, reciban plata. Entonces, esto era un gane y gane. Había una dinámica, casi que una dinámica corporativa en el funcionamiento, veo, de la tropa, del ejército, en coordinación con los paramilitares. Dígame una cosa. Yo, por ejemplo, ¿usted sabe quién es 101? El teniente que también cometió falsos positivos, que era 101. No, la verdad no me suena en este momento. Bueno, yo veía una entrevista que le hicieron a él, que se la hizo Gonzalo Guillén, una magnífica entrevista, como todas las de mi maestro Gonzalo. Y él decía, mi comando 40. Mi comando 40. En tal reunión estuvo mi comando Mancuso, mi comando 40. Había como una relación, yo lo que llegué a ver entre, digamos, en varias entrevistas, en varias narraciones, yo lo que llegué a ver fue como una relación jerárquica entre la fuerza pública y el paramilitarismo. O sea, habían grados prácticamente, yo creo que no lo pude ver, obviamente, no lo filmé, pero por lo que yo veo de las declaraciones que daban, la forma en que hablaban, la forma en que se referían a los hechos, me llevan a pensar que a veces, porque además lo vi de ambos lados, a veces el ejército estaba subordinado al paramilitarismo. El ejército se subordinaba al paramilitarismo y otras veces también vi casos en que el paramilitarismo se subordinaba al ejército para ejecutar acciones y para llevar a cabo masacres, para limpiar, para frenar. Por ejemplo, en la masacre del Sanado frenaron algunas carreteras el ejército para que no entraran carros y pudieran ejecutar la masacre. Se recibían órdenes mutuas. Yo quisiera saber, sargento, si usted vio algo de eso. Pues, Daniel, mira, hay dos momentos en la Brigada Móvil 15 del Batallón Santander. Y el primer momento, si tú te has fijado en lo que hemos hablado, es que yo decía que logré capturar o dar información para la captura de más de 20 paramilitares, en norte de Santander, y que eso costó que fuera un objetivo de alto valor para ellos, un objetivo de guerra. Yo no hubiera podido hacer eso solo si no hubiera tenido unos comandantes que me apoyaran en la captura de esos paramilitares. Mis primeros comandantes en la Brigada Móvil 15, el coronel Sánchez y el coronel del Batallón Santander y el coronel del primer comandante de la Brigada Móvil 15, que era Reyes Cristancho, no permitían nada con ningún delincuente. Nada es nada. Delincuente es delincuente. Y vamos hasta las últimas. Y ese era mi apoyo. Y así me formaron ellos como cabo, porque yo me formé gracias a ellos. Y inclusive yo conocía a Sandro, a Pérez, fue uno de mis primeros comandantes, y a él también lo tenían así. O sea, no había nada. Delincuente es delincuente. Y esos primeros comandantes que yo tuve no permitían nada con ningún delincuente. ¿Por qué me menciona a Sandro, a Pérez? ¿Quién es él? No, porque él quiere decir porque después cambió los mandos. Cambiaron los mandos. Y cambió mucha de esta gente. Entonces, después cambiaron los mandos, y ahí es cuando se ve esa dinámica de paramilitares con ejército coludido, trabajando de la mano. ¿En qué año se da ese cambio de mandos? En el 2000, a finales del 2006 comienza el cambio de mandos de la Brigada Móvil 15 y el Batallón Santander. Y fue a finales cuando tú del me explicaste. 2006, es decir, en el segundo periodo. Pero eso, claro. Y Carlos explicó como cuando cambiaron los mandos,
cuando hubo este top 10 que organizaron cuando había que dar bajas y bajas, la Brigada Móvil 15 al principio no estaba ni siquiera en los 10 primeros. No, era Y una cuando brigada muy mala. cambiaron, sí, muy mala. Y cuando cambiaron los mandos, entonces se volvieron hasta primero, es decir, primero con el número de muertos. Yo me acuerdo muy bien que de los nexos entre los militares y los paramilitares, es lo primero que tú me hablaste, Carlos, cuando hemos hablado para hacer el libro, que tú te enteraste de estos nexos, que tú habías escuchado hablar, pero que tú lo verificaste, lo viste. Eso fue, bueno, pues no sé si te habías terminado o no, Daniel, sobre este punto. Estábamos hablando de las medallas, tú ahorita decías No, pues, yo creo que el que no ha terminado es Carlos. Carlos, porque yo le hice una pregunta concreta. Ah, bueno. Si él vio y si él no me ha respondido, si hay relación, si él vio relaciones de subordinación, porque de lo que acabo de escuchar, de lo que acabo de escuchar, lo que no quiero es ponerle palabras en la boca, porque una cosa es traducir lo que él no puede decir a partir de las variables de él. Entonces, Y otra cosa, discúlpame, y otra cosa es ponerle palabras en la boca a él. Entonces, yo sí quisiera saber si usted observó relaciones de subordinación entre la fuerza pública y el paramilitarismo, o entre la fuerza pública y el narcotráfico, de un lado o del otro. No, la verdad, como tal subordinación, no podría decir. Esto era más ayuda mutua. Yo no te puedo decir quién mandaba a quién. No tendría pruebas ni razones para decirlo. Lo que puedo asegurar es que había una ayuda mutua donde se beneficiaban mutuamente las dos partes. Ya. Jacqueline, ¿tú querías hablar sobre esto, sobre lo que escuchaste en la JEP del paramilitarismo, de los nexos entre los paramilitares y los militares, o tú querías añadir algo? Sí, quería agregar otro punto, pues el nexo de los paramilitares sí ha sido claro. Ya nosotros y te dije eso, hicimos la solicitud de John Jairo, él ya dio su testimonio ante la JEP, y yo creo que por ahí vamos a poder empezar, que sean llamados más paramilitares probablemente a dar versión. En cuanto a lo que decía Daniel, que obviamente se cohibe un poco el sargento Mora, es que finalmente las órdenes sí venían de los altos mandos. Eso lo tenemos claro en las versiones que han dado en la JEP, ellos lo han afirmado, que había presión por las bajas, eran calificados de acuerdo a las bajas, lo importante eran las bajas, hablaban de Mario Montoya pedía ríos de sangre. Eso ha sido claro en las versiones de la JEP, pero hay un punto que yo quiero agregar, y es que los combates, ellos para poderlos legalizar, tenían que hacerlo ante la justicia penal militar. Eso lo dije yo en una reunión cuando Álvaro Uribe nos recibió allá en la Casa de Nariño. ¿Cómo es posible que un juez penal militar no se dé cuenta que cuando ellos van a legalizar los combates, todos dan su testimonio? Pero resulta que yo tuve la oportunidad de leer el proceso de mi hermano, y en las versiones de los 5 militares que participaron, hay muchas cosas que no coinciden. Yo no tengo nada que ver con el derecho, yo no tengo nada que ver con investigación, y me di cuenta que había muchas cosas que no coincidían las versiones. Entonces, ¿cómo es que un juez penal militar, que se supone es una persona tan sumamente preparada para estar ahí, no se haya dado cuenta? Y yo le dije a él, me perdona la expresión, pero para mí son culpables o son unos brutos. Entonces, yo creo que la justicia penal militar sabía todo lo que pasaba y ellos legalizaban todo, porque lo importante era mostrar que se estaba ganando la guerra. Y ellos no tuvieron que responder de nada, pues por supuesto. Es lo que tú quieres decir. Correcto. Entonces, a mí me parece que los jueces de la justicia penal militar también deberían ser investigados. Los jueces de pronto y los médicos en la medicina legal, ¿no? Medicina legal también. Yo hice ver ahí tanto en la JEP como ahorita en la audiencia, no es posible que esta misma médica forense
sea la persona que ha firmado las actas en la mayoría de los casos de Soacha y Bogotá, cuando hay 365 días, cuando son 24 horas. Yo soy personal de la salud y yo trabajaba mis turnos todos los días, pero yo no trabajé 365 días, las 24 horas del día, y no era la única que firmaba documentos. Entonces, ¿cómo es posible que coincidencialmente es la misma persona que firma todas las actas? Deja de pasar cosas en alto como el tatuaje que tenía mi hermano en un brazo que decía Carmen. ¿Por qué ella no lo describió cuando la descripción de todas las características es importante para uno encontrar a un ser querido? El CTI también debe ser investigado, porque no es posible que ellos que hacen los levantamientos de los cuerpos se hayan dado cuenta que hay muchos de los camuflados no tenían los agujeros de los tiros. Eso cualquier bruto se da cuenta. ¿Cómo es posible que tengan botas nuevas al revés y no hayan denunciado nada? Entonces, Guilén, yo sí quiero resaltar algo, porque es bueno ir sacando conclusiones de estas declaraciones y de acuerdo a cómo cuadramos el programa, para eso estoy yo acá. Entonces, ¿qué vemos? Vemos aquí tenemos a un sargento que nos está diciendo que sí había una relación orgánica entre la fuerza, que sí operaban orgánicamente, que se colaboraban, que había una relación de colaboración, que ejecutaban, el uno le daba las armas para ponerle a las víctimas. También le colaboraban con plata, con más armas para asesinar a las víctimas. Había una dinámica de colaboración mutua y un trabajo orgánico entre las dos fuerzas, entre la fuerza del ejército y la fuerza del paramilitarismo. Y vemos que hay todo un respaldo institucional. Aquí vemos a Jacqueline hablando del CTI, hablamos de medicina legal y de justicia legal. Entonces, lo que vemos es los engranajes de una piñonería que soporta la impunidad, especialmente de los altos mandos de la fuerza pública. Sí, eso me parece obvio. Sí, es obvio, es decir, es un hecho obvio. Y sí. No, yo tengo una pregunta porque no tengo, pues me pregunto, estos 2 días que fueron el 26 y el 27, después el caso se cierra, ¿qué va a pasar? O sea, ¿van a haber otros días así? ¿O yo entendí que las madres, la Mafapo luchaba para que eso no se acabe así? ¿O? La información que yo tengo es que con esta audiencia de reconocimiento se cerraban los casos del Catatumbo. Y yo preguntaba, hay muchos casos como el caso de mi hermano que ni en la justicia ordinaria le imputaron cargos a nadie, ni en la Justicia Especial para la Paz ninguno dio testimonio, y muchos de los casos de las madres de Soacha tampoco fueron escuchados. Entonces, de alguna manera irán a quedar en la impunidad. Ellos me dicen que se van a otra parte que hay en la Justicia Especial para la Paz que se llama definición de situaciones, donde van a seguir siendo investigados, pero que ya con esta audiencia quedaba cerrado la región del Catatumbo. El próximo martes 10 de mayo hay audiencia de reconocimiento público. Ojalá los que puedan acompañar, estaría súper perfecto, porque estos militares van a hacer ese reconocimiento de los hechos en el parque principal de Soacha. Bueno, Guilén, yo sí quisiera hablar de la responsabilidad y plantear el tema de la responsabilidad de quién va a responder por todo eso. ¿Quién es el que ahorita, aparte de los que están en la JEP, tiene que responder por todo esto? Porque es que es un sistema que continúa en movimiento. Es un sistema que cada día lo que vemos son hechos y gente tapando la impunidad. Y vimos al ministro de frente, es decir, sin vergüenza frente a todo el país. Es decir, exculpando a los militares que ejecutaron una masacre como fue la del Putumayo. Es casi sirviéndoles de abogado defensor a todos.
en pleno debate en el Congreso. Entonces, este sistema, ¿quién lo gobierna? ¿Qué está pasando con este sistema? ¿De quién es la responsabilidad, Ghislaine? Pongamos esa pregunta en el aire. ¿Y tú quieres responder a esto, Daniel? ¿Tú tienes una A ver, respuesta? empecemos. Yo quisiera oír a Carlos y yo quisiera también oír a Jacqueline respecto de esta pregunta, de este hecho. Bueno, yo primero y lamentablemente no tengo la respuesta para ti, Daniel. Yo espero que la justicia actúe en consecuencia, actúe con justicia, valga la redundancia, pero no te tengo la respuesta. Y no te tengo la respuesta sencillamente es porque esto es muy macro. Hay muchos factores involucrados, como lo hemos estado hablando acá. Y vuelvo y retomo el tema. Yo por lo menos en cuanto al tema del ministro actual y el presidente, tienen que entender, y les pido el favor que me entiendan, que en este momento son mis comandantes directos. Y por respeto a lo que significa mi uniforme, no puedo hacer ninguna declaración, por más que quisiera o no quisiera. Nos Bueno, queda poco tiempo, se los en digo cambio, para... era que la Corte Penal Internacional volviera a abrir la investigación a Colombia, porque ellos sí son los que pueden investigar y condenar a presidentes. Y sabemos con toda seguridad que con esa directriz creada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que de acuerdo a los resultados se ganarían esos beneficios como era ascensos, medallas, vacaciones, dinero, con el reconocimiento que han hecho estos militares que sí asesinaron a nuestros familiares, se debería abrir nuevamente esa investigación a Colombia en violación a los derechos humanos. Que se reabría la investigación de la Corte Penal Internacional, que fue el examen preliminar no más largo de la historia y que cerraron hace poco tiempo. Estabas hablando de las medallas, de las recompensas, de los ascensos, de todo lo que se ganó en este sistema, de los cuales nos hablaba ahorita Carlos, diciendo que todo el mundo ganaba, ¿sí? Los paramilitares, los militares, pues menos las víctimas. Carlos, ¿nos podrías decir tú cuántos ascensos, medallas, recompensas, plata, vacaciones, permisos, etcétera, tú ganaste allá estando en la Brigada Móvil 15? Tengo, precisamente en estos días estaba buscando mi hoja de vida cuando era cabo tercero para ver qué me habían dado o qué había ganado yo y la tengo acá, porque pues yo tengo dos felicitaciones, de 2 años largos que duré en la Brigada Móvil 15, porque duré dos largos años, tengo 2 felicitaciones. Una es de Brigada Móvil 15, la voy a leer directamente. Nos queda poco tiempo, Carlos. Ok, son pero Ghislaine, no me preguntaste a mí perdón, lo sí, que te opina de pregunté la primero, responsabilidad, me dejaste ahí en el aire. Sí, te pregunté primero, pero pasaste la por palabra. eso, pero exacto. Bueno, Carlos no recibió ninguna medalla ni yo quería no, que nada. Y se supone que decía este sargento urbano que ya para cerrar y que responda Daniel, es que yo de guerrillero pasé a ser el cerebro, porque él lo dice, ¿no? El cerebro, él dice, él planeó. El cerebro no tiene ni una felicitación, ni una medalla, ni nada, o sea, nada, hombre. Bueno, Triste. sí. Lo persiguieron y casi lo matan Y casi me matan y a mi familia le tocó salir del país. Le tocó salir del país. Y discúlpame, Daniel, sí, entonces empezaba por ti, pero como pasaste tu turno, pues, y díganos entonces tú lo que opinas, cómo respondieras a esta pregunta. Pues mira, Ghislaine, yo lo que veo es y por eso te pedí la palabra con la pregunta, porque se me hace muy importante, porque prácticamente creo que es la conclusión de cierre. Yo creo que es muy importante que Colombia entienda, y después de oír las declaraciones de Jacqueline y del sargento Mora, yo lo que veo es que es un hecho que en Colombia hay un aparato organizado de poder que es una corporación criminal y que está dirigida por una serie de piñones centrales, y entre esos piñones está el ejército como alto mando, está la élite militar, está la élite política, la élite empresarial, y está el presidente Álvaro Uribe Vélez, que es el que ha chalaneado el país desde hace 30 años
como si fuera uno de sus caballos de sus haciendas, uno de sus caballos de paso. Pero entonces, ¿qué vemos en este momento, que es lo grave, y en este momento coyuntural que acaban de amenazar al candidato a la presidencia, Gustavo Petro? Que Gustavo Petro acaba de emitir un comunicado diciendo que la banda La Cordillera, que los investigadores todos sabemos que estamos hablando es de la DIJÍN, la SIJÍN, miembros de la Fiscalía, todos unidos y que tienen al servicio a sicarios y que tienen al servicio a militares retirados, a paramilitares y a militares activos también. La banda La Cordillera es eso en realidad. Es un híbrido entre el sicariato, entre el narcotráfico, las fuerzas militares y los entes de investigación. Y esa banda La Cordillera se acaba de recibir la información de que estaban buscando hacerle un atentado a Gustavo Petro al punto que tuvo que cancelar los eventos que tenía en el eje cafetero. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Tenemos a unas fuerzas militares que estaban completamente sostenidas por un régimen de impunidad y que están viendo que ese régimen de impunidad se les va a caer cuando suba Gustavo Petro a la presidencia. Y que además ese régimen de impunidad está sostenido por ese régimen de impunidad de las fuerzas militares está sostenido por toda una institucionalidad corrupta y que también tiene lazos con todas esas entidades, con todos esos hechos que genera este aparato y esta corporación y esta fábrica homicida y genocida que dirige a Álvaro Uribe Vélez. Y entonces, como lo decía Jacqueline, vemos al CTI, a Medicina Legal y a la justicia penal involucrados en todos estos hechos. ¿Y qué puede pasar ahora? Además que políticamente está sostenido por un partido político que le interesa tener este régimen de impunidad, que es el Centro Democrático, y que el Centro Democrático también está involucrado en una cantidad de hechos que tienen relación con esta fábrica homicida del crimen que genera genocidio y muerte. Entonces, ¿qué tenemos ahorita? Unas fuerzas militares que no tienen miedo prácticamente de perder el poder, sino de perder la libertad. Y lo acaba de decir el sargento Mora, que dicen es que si se cae ese régimen se van para la cárcel. Lo acaba de decir el sargento Mora. Entonces, ¿qué tenemos? Y es muy importante dejar esta conclusión en claro. Lo que vemos es un riesgo muy grande, es un riesgo de tener unas fuerzas militares temerosas que ahora lo que hacen es dar una serie de declaraciones abiertamente en contra del candidato que va a ganar, que hay audios que prueban que están asegurando que no van a dejar subir a Gustavo Petro, que además dan declaraciones en revistas atacando al candidato, que sale el comandante general como lo es Zapatero a decir que Gustavo Petro, a enfrentarse a Gustavo Petro en redes sociales al frente de todo el mundo, que se va el presidente Duque con Marta Lucía Ramírez y habla con el embajador de Estados Unidos y después de ese diálogo dice que le preocupa mucho al embajador de Estados Unidos que haya gobiernos extranjeros involucrados en las elecciones después del diálogo de Duque. Entonces, ¿qué estamos viendo? Yo lo que veo es que, en conclusión, sí hay un riesgo de que Colombia pierda la democracia en manos de los militares. Y yo creo que el mundo entero, y este es un llamado que hago ahorita al mundo entero, el mundo entero se debe unir y debe advertirle a las diferentes instituciones mundiales que en Colombia puede pasar eso, que en Colombia hay unos militares corruptos, que hay unos militares asesinos, que hay unos militares genocidas que tienen miedo de terminar en la cárcel y que por eso
eventualmente van a asesinar a Gustavo Petro a través de bandas como La Cordillera, o si no lo logran asesinar, a impedir que se posesione a tomarse el país en sus manos. Bueno. Y esto lo debe saber el mundo entero debe, ahorita es el mundo entero debe salir a manifestarse, porque en Colombia no se puede marchar, en Colombia no hay que marchar, porque eso sería exponerse mucho, y el mundo entero es el que tiene que marchar por Colombia. Yo convoco al mundo entero a que visualicemos esto que puede suceder en Colombia. Y yo creo que hay una marcha que está prevista el 21 de mayo, si no me equivoco. El 21 de mayo hay una marcha. Tenemos como prevista. 30 segundos para despedirnos, va a cortar, lo siento mucho. Perfecto, hasta luego. Llega la hora de despedirnos, que ya que el programa fue muy interesante, pero largo. Jacqueline, ¿tú quieres despedirte? Sí, agradecer por este espacio, Ghislaine, realmente tan importante para poder seguir visibilizando estos hechos, pero poder demostrar que nuestros familiares no eran guerrilleros, haber logrado que algunos militares reconocieran que sí fue una práctica sistemática, que sí cometieron estos crímenes, que la lucha tenemos que seguirla dando por el futuro, un buen y mejor futuro para nuestras próximas generaciones. Seguimos investigando, que volvemos a repetir, son más de 6.402 casos de ejecuciones extrajudiciales en Colombia y la lucha continúa. Muchas gracias. Gracias a ti, Jacqueline. Carlos. No, simplemente darle las gracias a la señora Jacqueline, un beso con mi corazón, ella lo sabe. Daniel, muchas gracias por este debate, conversación. Te quiero muchísimo, te aprecio muchísimo. Y un mensaje para el ejército es, todos los que están metidos y quieren y hacen las cosas bien todos los días, es que la institución es muy grande, la institución con sus horrores y errores y hay que sacarla adelante, y hay que hacerla la institución más querida por los colombianos, trabajando día a día y demostrando que las cosas se están haciendo bien. Bueno, se cortó un poquito la señal, Carlos, pero creo que entendimos, ¿cierto? Bueno, yo les agradezco a los tres, a Daniel por el canal, por la audiencia, por las intervenciones, por las conclusiones, a Jacqueline por tu testimonio, a Carlos también y por toda tu lucha, y yo sé todo lo que tuviste en esto. Bueno, entonces gracias y nos vemos en un próximo programa. Gracias a todos. Chao. Bueno, un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Me encantó verte. Un abrazo.